Señores, gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en la entrevista central del espacio nos acompaña el ingeniero Osiris de Sena, el aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno por Santo Domingo Norte. Osiris, bienvenido, buenas noches y un placer, hermano. Muchísimas gracias, Joselito Lao. Primeramente, dar gracias a Dios y luego a ti por invitarnos a este espacio, tu espacio, comentando lo que pasó. Sí, está en su casa. Osiris, cuéntame cómo anda la candidatura en el municipio Santo Domingo Norte. Veo un activismo tuyo en el municipio, muchas actividades, muchas reuniones. Cuéntame cómo anda todo. Sí, realmente es lo que corresponde, Joselito, porque ahora el método de escogencia en esta primera fase ha cambiado. O sea, no vamos a ir a convención interna, sino que el método que eligió el partido en nuestro municipio es encuesta. Entonces, evidentemente que en este tramo ya lo que importa no son los votos, sino la simpatía que se pueda generar, que es lo que miden las encuestas. Es así. También te veo haciendo decenas de reuniones y encuentros en Santo Domingo Norte, especialmente en todos los sectores. Sí, esa es una parte que a nosotros nos interesa mantener, porque nosotros creemos en la creación de una estructura política, porque en esencia una campaña política o un proyecto político es un trabajo o amerita un trabajo muy arduo y una sola persona evidentemente que no lo puede hacer. Entonces, como se trata de un equipo que es quien va a ayudar a que el trabajo sea más fácil, entonces se hace necesario ir captando y engrosando esa estructura con mira a afinar esa maquinaria electoral. Es así. En tanto, el método de ustedes va a ser por encuesta. ¿Cuándo tienen previsto ya iniciar las encuestas del partido para ir evaluando? Sí, ya las encuestas iniciaron el día de ayer y van a durar todo el mes de agosto y hasta los primeros días de septiembre. Y luego entonces, en un momento oportuno, el partido dará a conocer los resultados de las distintas encuestas. ¿Qué método le conviene a Osiris? ¿Encuesta interna? Con respecto al método de escogencia, nosotros tenemos la convicción de que cualquier método puede ser conveniente. Eso va a depender de la estrategia que se use. Las estrategias evidentemente que cambien. Si el método de escogencia hubiese sido unas elecciones internas, entonces la maquinaria es contundente a la hora de buscar esos votos necesarios para poder obtener un triunfo en esa primera etapa. Pero como lo que se eligió fue encuesta, pues nosotros hemos afinado algunas estrategias, algunas muy visibles como el despliegue publicitario que tú mencionabas hace un momento y la presencia ante medios. Eso evidentemente que impacta a la hora de generar simpatía y hay otras estrategias que por razones convenientes no vamos a revelar en este espacio. Es así. ¿Cuántos precandidatos se inscribieron en Santo Domingo Norte? Por el PRM nos inscribimos 30 precandidatos a diputados y de esos 30, solo 7 van a poder ser elegidos, ya que de conformidad con la ley de partido, el partido reservó 2 plazas, una para una mujer y una para un hombre. Entonces solamente quedan 7 plazas disponibles, de las cuales 4 van a ser para hombres y 3 para mujeres. ¿Los diputados actuales no están reservados? No, no hay reserva de diputados actuales. La ley como máximo permite una reserva de un 20%. Entonces, reservar más de ahí sería violar la ley. El partido no puede reservar más de un 20% de la candidatura. Ese 20% se corresponde con 2 plazas. De esas 2 plazas, pudiera el partido usarla para negociar con otras organizaciones políticas o pudiera otorgarle esas plazas a algún precandidato de los 30 que están. Y ahí pues clasifican también los diputados actuales. Pero no hay cama para tanta gente porque actualmente de 4 diputados que tiene el PRM,
tenemos una que no va como diputada, ya que decidió escalar al siguiente nivel, que está aspirando a la alcaldía, y tenemos 3 que aspiran a repostularse, y el partido solamente tiene 2 plazas reservadas. De modo que veo difícil que el partido use las plazas para los diputados actuales. Ya con respecto a otras informaciones, con respecto al partido, ¿cómo anda el PRM en Santo Domingo Norte? El PRM es un partido que está bastante dinámico debido a la efervescencia que crea las aspiraciones de tantos compañeros valiosos con puestos, vamos a decir, o aspiraciones a regidores, a diputados, a alcalde o alcaldesa, y eso le ha inyectado un dinamismo. En Santo Domingo Norte se ve prácticamente el PRM corriendo solo. Realmente todo el movimiento político está ahora mismo girando en torno al PRM. Y es evidente porque es el partido de gobierno y un partido que conforme con la valoración de la población lo está haciendo bastante bien. Y fíjate que no ha sido fácil la época que le ha tocado gobernar al PRM por toda esta volatilidad en los precios, fruto de la pandemia y de luego posteriormente la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero al margen de todo esto, el gobierno ha ido dándole respuesta a esas distintas problemáticas y hemos ido superando esas crisis. De modo que al tener un gobierno con rostro humano y al tener un proceso prácticamente abierto, por un lado con encuestas y por otro lado con convenciones internas, como el caso de los regidores y las candidaturas presidenciales. Y eso evidentemente que le inyecta un dinamismo a la política en Santo Domingo Norte y al PRM en especial. Con respecto a la alcaldía, ¿está usted apoyando a algún aspirante alcalde de Santo Domingo Norte, de su partido? Nosotros no hemos tomado la decisión de apoyar ningún precandidato a alcalde hasta el momento. Nosotros hemos decidido hacer un trabajo político independiente porque yo tengo la convicción de que hay un desfase en las elecciones a alcalde y a diputado de 3 meses. Entonces, desde un principio entendimos que no era prudente caminar junto, anclado a una alcaldía, para luego los últimos 3 meses caminar solo. Entonces vimos más prudente construir una estructura independiente basado en un trabajo propio y no recotado de una candidatura a la alcaldía. Pero nosotros somos PRMistas y apoyamos al PRM y puedes tener la certeza de que en algún momento le vamos a inyectar un cúmulo de simpatía y de votos a la candidatura a la alcaldía por el PRM. Su partido está convocando este sábado una gigantesca caravana en Santo Domingo Norte que inicia del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte hasta la Parada Matingó. ¿Se integrará usted a esa caravana? Sí, la ruta es desde la casa del PRM en el municipio, que está en la Hermana Mirabal, casi frente a Vertir de Hoy, y entonces va a culminar frente a donde está el Palacio Municipal. Es inversa. Y nosotros tenemos el compromiso de ser parte de esa marcha caravana en apoyo a una actividad que está organizando el partido. Eso realmente va a venir a dar una muestra de la fortaleza del PRM en el municipio y del dinamismo que principalmente le está inyectando cada una de esas candidaturas que sustentan los distintos compañeros en el municipio de Santo Domingo Norte. Con respecto al presidente Luis Abinader, su valoración del gobierno. La valoración del presidente Luis Abinader para mí es extraordinaria, porque verdaderamente que los distintos presidentes que tomaron posesión en pandemia le ha tocado sortear una crisis de magnitud mayúscula y su popularidad se ha visto muy deteriorada. Sin embargo, eso no es lo que nosotros hemos visto de Luis Abinader, todo lo contrario. Hemos visto organismos internacionales reconociendo de manera pública y felicitando al presidente por su maravilloso rol en el manejo de la pandemia y en el manejo de la economía.
Y cuando a todo esto tú le sumas que es un gobierno con rostro humano que prometió duplicar el monto de las tarjetas de ayudas sociales, que hoy día se llama tarjeta Supérate, y no solamente duplicar el monto, sino que se ha duplicado la cantidad de tarjetas. Y gran parte de eso se ha sentido en el municipio de Santo Domingo Norte, porque la provincia de Santo Domingo ha sido de las más beneficiadas en la repartición de esas tarjetas, que verdaderamente que han sido un cono de alivio para cierto espectro de la población que necesita esa mano amiga del gobierno. Y si a eso le sumamos proyectos como la repartición o entrega de títulos de propiedad, que ha habido un despliegue bastante interesante en gran parte del país, y Santo Domingo Norte no ha sido la excepción. Por ejemplo, a final del año pasado, el presidente entregó 3.237 títulos de propiedad en Guaricano, y en total tiene en plan entregar unos 10.000 títulos de propiedad. Entonces, las obras del gobierno ya se sienten por todos lados, y es un gobierno que no ha sido mezquino. Prácticamente ningún gobierno tiende a darle continuidad a las obras que encuentra en ejecución, y este gobierno ha dado cátedra de eso, vamos a decir, en perjuicio del mismo gobierno, llegando a la administración pública con unos precios de los materiales de construcción por las nubes. El gobierno asumió todos los proyectos que encontró de la administración pasada, y eso creó un caos, principalmente por los equilibrios económicos que hubo que hacerle a los distintos contratos debido a esa gran volatilidad de los precios de los materiales de construcción, que fue del orden de un 35 a un 40%. Y sin embargo, el gobierno se la jugó, y muchos de esos proyectos han sido concluidos al día de hoy de forma exitosa. Y no solamente eso, sino que también estamos viendo un gobierno que ha tenido un excelente manejo en términos de combate a la corrupción. Tenemos un país que hay una cultura de corrupción, y sin embargo vemos que desde el Poder Ejecutivo, desde la máxima autoridad, de nuestro presidente Luis Abinader, ha habido una intención contundente de que haya un cese a la corrupción, un flagelo difícil de combatir, pero hasta el momento entiendo que el simple hecho de tomar la voluntad de remover a cualquier funcionario que suene con algún escándalo de corrupción, entonces verdaderamente que eso ha sido una muestra de un gobierno que tiene el deseo y la voluntad de hacer las cosas de forma correcta. ¿No le temen ustedes a una posible alianza, una unificación PLD Fuerza del Pueblo? Una alianza PLD Fuerza del Pueblo, desde mi perspectiva, yo entiendo que el PRM igual como quiera le ganaría, porque este gobierno no es igual que los gobiernos anteriores en el sentido de que hace un uso abusivo de la fuerza pública. Te lo digo porque yo mismo fui víctima de eso en campañas presidenciales, donde el PLD mandaba cuadros políticos militares a distintas provincias a operar a diestra y siniestra en beneficio de esa organización política. El PRM no es un partido que tiene esa visión, pero con el simple hecho de que no nos usen la fuerza pública en contra, ya que ellos no tienen el control, ya yo entiendo que es una garantía, y si a eso le añadimos la simpatía del pueblo dominicano, entonces yo tengo la certeza de que el PLD y el PRM, dividido o unido, como quiera, nosotros lo vamos a derrotar en las próximas elecciones. Es así. Osiris, de llegar al Congreso Nacional, ¿qué proyecto impulsará usted a favor de los municipios? Nosotros, desde una curul en la Cámara de Diputados, como Dios mediante así será, tenemos el compromiso de impulsar proyectos de ley. Actualmente, nosotros tenemos 5 proyectos de leyes y reformas a leyes existentes. Y nos interesa, en un periodo legislativo, proponer 8 o 10 proyectos de ley. Que si uno de esos llegara a ser ley, pues seríamos parte de la historia en el municipio, porque en la actualidad, al día de hoy, no hay una sola ley que haya nacido en el municipio de Santo Domingo Norte. Y eso es algo penoso, porque tenemos más de 179 años de vida republicana y hemos tenido más de 100 diputados de la demarcación que comprende hoy Santo Domingo Norte. Y sin embargo, no tenemos una sola ley que haya nacido en el municipio.
Desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos 5 proyectos de ley, como te comenté, y brevemente te vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, a mí me interesa proponer una iniciativa legislativa en favor del primer empleo, ya que se ha hablado mucho de eso, y incluso en el mismo Congreso se ha debatido el tema, pero al día de hoy tenemos la problemática de que un joven que concluye una carrera técnica o una carrera profesional no consigue un empleo por no tener experiencia, y no adquiere la experiencia por no tener un empleo. Se forma una paradoja circular parecida a la del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero, si el huevo o la gallina? Y a nosotros nos interesa que desde una iniciativa legislativa el Estado pueda asumir una fracción de las cargas impositivas de las industrias y empresas, con el compromiso de que ellos tengan la obligación de asumir un 2 o un 3% de la matrícula de que ellos tienen como empleados, que sean primer empleo, para de esta forma darle oportunidad a los jóvenes a que se inserten al mercado laboral y que no se desmotiven y tomen la decisión errónea de irse a otro país en busca de mejor vida, como esa gran fuga de capital humano que nosotros tuvimos a inicio de este año, principalmente yéndose a Estados Unidos por Colombia y por México. En esencia, esas son medidas que obran en contra de nuestro país, porque nuestro país invierte unos recursos importantes en la formación de esos jóvenes, y luego otro país aprovecha esa mano de obra joven prácticamente sin invertir nada, y todo eso en detrimento de este país. Entonces, esa es una de las iniciativas legislativas que tenemos, y nos interesa también proponer un proyecto de ley que le hemos llamado Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que persigue varios objetivos, 3 macro objetivos para ser específico. Y el primero de ellos es una solución al tránsito vehicular en el municipio de Santo Domingo Norte, que es bastante caótico, ya que en horas picos la mayoría de municipios se desplazan al distrito a estudiar y trabajar. Y esa es una realidad que no solamente es exclusiva de Santo Domingo Norte, sino que también la comparten Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y otros municipios periféricos. Entonces, a través de ese proyecto de ley nos interesa propiciar un desarrollo industrial y empresarial en la franja que comprende la circunvalación y la charla de Borja Jacobo Masluta, con mira a propiciar un desarrollo a nivel de empleos, que se puedan generar empleos, y con esto los municipios, en vez de salir hacia el distrito, se muevan en el interior del municipio, de esta forma generando empleos y generando empleos más cercanos, y que de esta manera los municipios puedan llegar a ellos invirtiendo menos combustibles e invirtiendo menos tiempo en desplazarse. Qué bueno, excelente, Osiris. Creo que son propuestas positivas que tú vas a implementar de llegar al Congreso Nacional. A ti te agradezco que hayas aceptado la invitación, el espacio queda abierto para ti. Luego ya que pase que ya el partido te oficialice como diputado, entonces te tengo por aquí de nuevo. Cuenta siempre conmigo, cuenta con este espacio. Muchísimas gracias. Cuente con un amigo. Cuente con un amigo. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio. Así es.